Muy bien, pues todos muy bienvenidos en esta mañana, calurosa mañana, como es típica en agosto, y nos alegra de vernos después de casi estas 2 semanas sin poder reunirnos y un poco desperdigados por ahí, pero el Señor vuelve a juntarnos y vuelve a convocarnos esta mañana para orar a Él, para cantar, para reconocer su obra por cada uno de nosotros. Hay muchos hermanos que no están en esta mañana porque nos han avisado que están enfermos. Tenemos a José, que ha pasado la noche en Guarcilla. También Gabo nos ha avisado esta mañana de que tenían también una pequeña crisis, así que oramos también por ellos. Indudablemente los echamos de menos. Y bueno, los que estamos, pues una alegría poder teneros aquí en esta mañana. Si los que necesitáis, pues sentiros como en casa y disfrutar de este tiempo con la palabra del Señor. Estamos viendo el libro de Apocalipsis, así que os invito a que lo abráis. Estamos en el capítulo 7 y cuando uno pasa por Apocalipsis te tienes que meter en berenjenales, sí o sí, ¿no? Porque hay cosas que son complejas, que son difíciles de explicar, difíciles de entender, pero hay que explicar todo el consejo de Dios, ¿no? No podemos rehuir de hablar de aquellas cosas que posiblemente sean difíciles, sin duda ninguna, pero hay que hablarlas y hay que disfrutar también de la palabra del Señor en estos casos. Si recordáis, en el capítulo 6 habíamos estado viendo la ejecución de ciertos juicios que van a venir sobre la tierra, y Juan lo describe como aquellos caballos, de diferentes colores, recordáis, y cada uno pues traía un juicio diferente, ¿no? Y había algo en el versículo 9, cuando se abre el 5º sello en adelante, y era algo especial porque Juan lo que vio debajo del altar, dice el versículo 9, cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires, por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Y nos quedó ahí esa frase, nos quedó también la frase del versículo 11, que dice que a cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Es decir, que van a haber personas que durante un periodo de tiempo llamado la Gran Tribulación van a pasar por la muerte, van a morir como mártires, y dice que le dice el Señor a ellos: tenéis que esperar hasta que se complete ese número de personas que van a sufrir, que van a morir como mártires. Y eso me quedó a mí ahí en la cabeza un poco dándome vueltas, porque Juan aparentemente no nos explica nada más después, sino que deja esa idea y nos deja un poco estupefactos, ¿no? Pero llegamos al versículo 16 del capítulo 6, y cuando se ejecuta todo aquello, toda aquella catástrofe universal que tenéis en el versículo 13, el versículo 14, dice el 15: entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas, y gritaban a las montañas y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el día de su ira. Y aquí queda esta palabra, esta pregunta: ¿y quién podrá mantenerse en pie? Y Juan nos deja ahí esa pregunta. Ya sabéis que cuando escribe Juan no divide en capítulos, en versículos, le escribe directamente lo que se le ha encomendado, y deja ahí esa pregunta en este párrafo: ¿quién podrá mantenerse en pie? Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe también lo que nosotros llamamos el capítulo 7, que dice lo siguiente. Acordaos de la pregunta: ¿quién podrá mantenerse en pie? Y dice Juan, versículo 1: después vi a 4 ángeles que estaban de pie
en las 4 esquinas de la tierra. Sujetaban los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar: esperad, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144.000 de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá 12.000, de la tribu de Rubén 12.000, de la tribu de Gad 12.000, de Aser 12.000, Neftalí 12.000, Manasés 12.000, Simeón 12.000, Leví 12.000, Isaacar 12.000, Zabulón 12.000, José 12.000, Benjamín 12.000. Después de esto, vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban, ¿qué dice? De pie, delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Entonces, uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté: tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: estos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed. Ya nunca más les quemará el calor del sol. Pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida. Y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Cuando el Cordero rompió el 7º sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Y hasta aquí la lectura. ¿Sabéis que hemos estado viendo cómo se desatan los sellos? Cómo el Cordero va desatando sello a sello, pero llegamos, cuando se rompe el 6º sello, estamos esperando que llegue el 7º y de pronto hay una interrupción, hay un interludio, que es este capítulo 7 que tenemos aquí. Y fijaos que la pregunta que termina Juan en el párrafo anterior del capítulo 6, ¿quién podrá mantenerse en pie? Él dice: habrá gente que podrá mantenerse en pie. Habrá gente que en medio del caos cósmico que va a ocurrir en la tierra podrá mantenerse en pie. Y él dice: los ángeles estarán en pie, los 144.000 estarán en pie, pero todo el pueblo de Dios que le alaba en el cielo también estarán de pie delante del Cordero. Los que temen, los que tienen algo que ocultar, los que se alejan de Dios, de la ira del Cordero, no podrán mantenerse en pie. Es imposible para ellos mantenerse en pie. Pero ángeles, los 144.000 y toda esa gran multitud, esa enorme multitud que ve Juan aquí, dice que estaban de pie. Así que esa sería la respuesta a la pregunta que hacen esta gente, ¿no? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Dice Juan. Yo voy a decir quién será. Los ángeles. Voy a ir viendo estos tres grupos. Los ángeles por un lado, los 144.000 y esa enorme multitud para desarrollar todo el capítulo 7. Los ángeles tienen una función, son agentes de acción que Dios usa, que Dios tiene a su servicio, son ministros de Dios para nuestro beneficio, dice la carta a los hebreos,
Y en este caso, a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, los ángeles tienen una función de estar siempre al servicio de Dios para ejecutar juicios, para traer bendición también a la tierra, para traer, en algunos casos, como hemos visto en el capítulo 6, traer también destrucción. Y aquí en el capítulo 7, fijaos que hay 4 ángeles que están en las 4 esquinas de la tierra, en los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, y dice que están sujetando los vientos. Claro, estamos hablando de simbología, ¿sí? Estamos hablando de un libro altamente simbólico y tenemos que ver qué hay detrás de cada símbolo. Es decir, detrás de cada significante hay un significado, ¿no? Y en este caso, el significado de todo esto que Juan nos está diciendo aquí es que antes de que se empiecen a desatar ciertos juicios representados por esos vientos, y esto no es algo nuevo que Juan nos dice aquí, sino que ya el libro de Apocalipsis llama a los vientos, lo tenéis, perdón, el libro de los Salmos, llama a los vientos ministros de Dios, ¿no? Así que tiene que ver con los juicios que Dios va a traer sobre la tierra. Y por un momento lo sujetan esos juicios, impiden que sean ejecutados. Pero eso tiene el tiempo muy corto, porque lo dice en el versículo 3, que no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Los juicios inminentes que van a venir, esos juicios dañinos que van a venir sobre los 4 puntos cardinales, son detenidos con un propósito. Sellar, aquí dice, a los siervos de Dios, ponerle el sello de Dios en la frente. Y hay algo que a mí me llamó la atención cuando estaba estudiando este pasaje, y es que Juan no ve a los 144.000. Lo tenéis en el versículo 4. Juan oye el número de los 144.000. No los ve. Es decir, todavía no los ve. Después lo verá, como ahora veremos. Pero él oye a esos 144.000. Y aquí es el primer día. ¿Quiénes son estos 144.000? ¿No? Hemos escuchado opiniones de todos los colores y de todas las tendencias. Claro, si fuera esta la única mención, nos quedaríamos así a cuadros y diríamos, pues, medio desubicados, ¿no? No sé qué quiere decir aquí Juan con esos 144.000. Si realmente es un número real, un número literal, o es un número simbólico. Si cuando dice que son de toda la tribu de Israel se refiere al Israel étnico, a los de la raza de Israel, o se refiere a la iglesia, ¿no? Entonces aquí las especulaciones ya empiezan, y ahora combina si es literal o simbólico. Y si son Israel o la iglesia, combínalo y todas esas combinaciones que te salgan son las diferentes opiniones que existen en cuanto al tema. Pero, tenemos que avanzar un poquito en el libro al capítulo 14, acompañarme al capítulo 14, porque se vuelve a repetir la mención a estos 144.000. Y dice Juan, luego, después de que aquella bestia enorme sale de la tierra, ¿no? Y empieza a masacrar a aquellos que no se rendían ante ella, dice, luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144.000 que tenían el nombre del Cordero y el de su padre escrito, ¿dónde? En la frente. Y oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte de los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes, dice literalmente, no se han contaminado con mujeres, puesto que son vírgenes, y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero.
las primicias para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentira y son intachables. Así que fijaos que el Señor nos permite, leyendo este capítulo, tener una panorámica un poco más amplia de quiénes son estos 144.000. Dice, hemos visto en el capítulo 7, que a estos se les pone el sello de Dios en la frente. Dios los marca con su sello ahí en la frente, y el sello básicamente lo que hacía, y lo hemos visto en alguna otra ocasión, era decir que algo era propiedad de alguien. Se le ponía el sello y por lo tanto se sabía a quién pertenecía. El sello además es garantía. Tenemos el sello del Espíritu Santo que garantiza que cuando estemos delante de la presencia del Señor, eso garantiza que somos salvos, ¿no? Y ahorita Pablo escribiendo a los romanos, que tenemos el sello de Dios, ¿no? Pero el sello también da protección, porque algo que estaba marcado con el sello de una persona importante, que normalmente era un sello que se llevaba aquí en el anillo, un sello de la familia, se marcaba ciertas piezas y ciertos animales para garantizar que eso no debían de tocarlo, que le pertenecía a alguien. Y creo que aquí el sello de Dios en la frente de sus siervos, dice aquí, tiene que ver con un sentido de protección. Y ahora veremos por qué. El sello tiene que protegerles. ¿Recordáis en el libro del Levítico, cuando se habla del sumo sacerdote, qué llevaba en la frente? Que llevaba una tira con un nombre y ponía Jehová. ¿Recordáis? Desde el libro del Levítico, luego el libro del Deuteronomio, y cuando se describe la vestimenta del sumo sacerdote, debe llevar una especie de tiara aquí en la frente que ponía el nombre de Jehová, para demostrar de esa manera que había garantía, que había propiedad por parte del sumo sacerdote de que era el ungido del Señor. Pero posiblemente estés pensando ahora lo que yo pensé en su momento. ¿Qué hará la bestia en el capítulo 13? ¿Recordáis? ¿Recordáis, no? Lo que hará la bestia. Marcará a quién? A aquellos que sigan a la bestia. Y el que no tenga la marca de la bestia, o en el brazo o en la frente, dice que no podrán comprar, no podrán hacer negocios, etc. ¿no? Luego, cuando lleguemos al capítulo 13, veremos todo aquello del 666, qué significará, imagen, o sea, simbología de hombre, etc. La bestia pone una marca, pero Dios pone un sello. Identifica que esa persona está protegida por Dios y que le pertenece a Dios. Pero tenemos que echar mano del Antiguo Testamento para entender por qué razón Dios quiere marcar con un sello en la frente a sus siervos. ¿Por qué no directamente le dice, bueno, mira, ha llegado el momento, van a haber un montón de pruebas, de tribulaciones, de tormentos, mejor os saco de la tierra, os quito de medio y que ocurra lo que tenga que ocurrir, ¿no? Vendrán todos los juicios, la tierra se va a deshacer, se va a permitir a tomar viento y vosotros estáis libres. Pero lo sella con un propósito, de guardar, de proteger durante un periodo de prueba a estos 144.000. Pero tenemos que echar mano del libro de Ezequiel por un momento, acompañadme al capítulo 9 del libro del profeta Ezequiel, porque si recordáis, en aquel momento, cuando Dios manda que se selle también a los justos, que se selle a los que realmente amaban al Señor, puesto que el pueblo se había vuelto idólatra, tenían dioses por todos lados, tenían imágenes por todos sitios, y dice el capítulo 9, versículo 3, que la gloria del Dios de Israel se elevó de entre los querubines del templo, donde había reposado y se movió hacia la entrada del templo. Este es uno de los capítulos más tristes de toda la Biblia. El capítulo 9 y el capítulo 10 de Ezequiel, para mí, son de los más tristes, porque vemos el abandono de la gloria del Señor, de su morada, de su templo, ¿no? Y dice el versículo 4, bueno, el versículo 3 no hemos terminado,
Luego Jehová, el Señor, llamó al hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba y le dijo: recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Luego oí el Señor decir a los demás hombres: seguidlo por toda la ciudad y matad a todos los que tengan, a los que no tengan la marca en la frente. No tengáis compasión, no tengáis lástima de nadie. Matadlo a todos, ancianos, niños, jóvenes, muchachas, mujeres. Sin embargo, no toquéis a ninguno que tenga la marca. Comenzad aquí mismo, en el templo. Entonces ellos comenzaron matando a los 70 líderes, etc. Así que fijaos que tenemos una referencia ya en el libro de Ezequiel que nos habla de que Dios marca, y la marca, dicen los que saben hebreo de estas cosas, que la marca que se le puso en la frente era una cruz, era una letra que tiene forma de T, nuestra T tiene forma de cruz, todos lo sabéis. Incluso en griego y en hebreo, la T conserva esa forma de cruz, ¿no? Pues esa era la marca que llevaban en la frente en el libro de Ezequiel. Aquí en el libro de Apocalipsis se habla del sello de Dios, de una marca que no conocemos, pero es el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y bueno, la frente, al ser la parte más visible de todo el cuerpo, pues indudablemente era esa representación de que esas personas se les veía que estaban marcadas de parte de Dios. Y van a recibir estos 144.000, van a recibir protección divina especial durante el periodo conocido como la Gran Tribulación. Es decir, van a pasar por la Gran Tribulación, pero todos los juicios que se van a emitir durante la Gran Tribulación no les va a afectar a ellos. Vamos a llegar al capítulo 14 y vamos a ver que ellos están protegidos y son los que siguen al Cordero. A partir de este capítulo 7, las cosas se ponen muy complicadas. Muy complicadas a nivel de que la propia Biblia en el capítulo 9 los llama terror. Van a ser tiempos de terror. Van a ser tiempos de persecución, de tortura, de convulsiones cósmicas, de desastres naturales, de hambrunas, de sequías. Fijaos, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 13. Dice que oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte: terror, terror, terror para todos los habitantes de este mundo por lo que vendrá cuando los últimos 3 ángeles toquen sus trompetas. ¿Por qué? Porque estamos para abrir el 7º sello, y el 7º sello, cuando se abre, lo que hace es desplegar las trompetas. ¿Sabéis los juicios que hay en el Apocalipsis? Los sellos, las trompetas y las copas, ¿no? Las copas de ira. Pues este 7º sello, cuando se abre, despliega todos los juicios que vienen con las trompetas. Luego lo veis a partir del capítulo 8. Y va a ser un periodo de terror. Y lo menciono 3 veces. Terror, terror, terror. Significa que es terror. De que no hay duda de que va a ser un tiempo de terror. Sin embargo, en estos peligros inminentes que van a venir, en estas ocasiones tan terroríficas que van a venir sobre la tierra, porque van a estar protegidos, porque llevan el sello de Dios. Ahora, estarás preguntándote: bueno, pero dinos ya quiénes son, que tenemos interés. Pues el mismo interés tenía yo. Me he tirado algunos meses dándole vueltas y estudiando y consultando y preguntando a hermanos: oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué tal? 144.000. ¿Número simbólico o es un número real? ¿Realmente van a ser 12.000 de cada tribu? Porque uno se pone a mirar la enumeración de las tribus y hay algunas, entre comillas, irregularidades que uno no esperaría, ¿no? Por ejemplo, no está la tribu de Dan, por ejemplo, ¿no? Y hay una tribu doble, la de José y Manasés. Están ahí que no... Porque entonces José y Manasés, esa tribu, que sería la tribu de José, serían 24.000. Pero me falta Dan, que entonces de Dan no va a haber ninguno, ¿no?
Entonces, los eruditos ahí dan vueltas, pues esto significa así, significa así. No yo voy a entrar en tantísimo detalle. Pero yo creo que el número 144.000 es un número simbólico que implica plenitud. ¿Qué quiere decir? Que son estos en plenitud y que no hay más. De que van a ser este número concreto de personas las que van a estar selladas. No significa que son los que van a estar en el cielo. Son personas que van a estar selladas. Mirad, cuando se hace un censo en la Biblia, normalmente se hace con varios propósitos. Pero la mayoría de las veces el censo, ¿sabéis para qué se hacía? Para cuando se iba a la batalla. Para saber con cuántos varones se contaba para ir a la batalla. Que por cierto, si no habría mencionado, que estos 144.000 son varones, no son mujeres. Por lo que hemos visto en el capítulo 14, ¿verdad? De que no se contaminaron, dice, con mujeres. Ahora explicaré un poquito ese término. Pues se hacía un censo en el Antiguo Testamento para determinar la fuerza militar que la nación tenía. Y claro, cuando nos vamos al capítulo 14, dice, y no se contaminaron con mujeres, puesto que son vírgenes. Y tú dices, pero ¿cómo la Biblia puede decir que un hombre que mantiene relación sexual con una mujer, con su mujer, se contamina? ¿No? Esto sería una contradicción con lo que dice Hebreos, por ejemplo, de que en todo sea honroso el matrimonio. ¿Sí o no? Cuando, esto luego lo miráis en el Antiguo Testamento, sobre todo en 1 de Samuel, capítulo 21. Cuando los hombres iban para la guerra, se les pedía que se abstuvieran de mantener relaciones sexuales con su mujer. No me preguntéis por qué, ¿vale? Pero era una norma que existía en la antigüedad para aquellos que iban a la guerra. Por lo tanto, son varones que estos son varones que han practicado o que van a practicar la abstinencia sexual, tal y como acabamos de ver, ¿no? Hay quien opina, y eso está todavía por demostrar, que se menciona eso de que no se han contaminado con mujeres, que tiene que ver con Génesis capítulo 6, ¿no? Con aquellos que se contaminaron con mujeres, que no tuvieron relaciones con mujeres, etcétera, etcétera, pero es un campo muy difícil en el cual ahora nosotros no vamos a entrar, ¿no? Pero hay quien opina también que pudiera ser que se refiera a que esa contaminación no, o sea, tenga que ver con la contaminación con la idolatría, ¿no? Que muchas veces ya sabéis que se usa ese término de ser infiel y de contaminarse con la idolatría, ¿no? Pero sea de una manera o de otra, que tampoco no es un tema que nos debe de preocupar demasiado, puesto que no son principios primarios de la fe, ni tienen nada que ver con la doctrina fundamental, pero sí es necesario que veamos el porqué de algunas cosas, ¿no? Son hombres que están dispuestos para una batalla espiritual. Según lo menciona la Cueva, y creo que me parece acertado, es la escolta del Cordero. Son aquellos que van a escoltar al Cordero, tal y como tenemos ahí en el capítulo 14. Son un ejército mesiánico, escatológico, que van a tener una función especial durante el periodo que va a venir sobre la tierra llamado la Gran Tribulación. Ahora, yo me preguntaba, porque he leído muchas veces y he escuchado muchas veces este concepto. Estos 144.000 son aquellos que van a ir por el mundo predicando el Evangelio. No he visto un versículo que diga eso. No lo he visto. Por lo tanto, es una especulación de cierto hermano muy respetable que si no es demostrable, pues se queda dentro del cajón de las cosas no demostrables, ¿no? Entonces, yo la tengo aparcada, no desechada, sino aparcada en un cajón donde tengo cosas que no están demostradas. Si las tengo ahí, por si alguna vez se demuestra, la puedo sacar, ¿no? Por lo tanto, el afirmar que son evangelistas que van a ir con el Evangelio predicándolo y por eso la gente se va a salvar, no tiene fundamento bíblico, no existe nada que demuestre eso. Sí se habla en el libro de Apocalipsis de 2 testigos que van a ir predicando el Evangelio, pero no son estos 144.000. Son 2 testigos que aparecen luego en el capítulo 11, aparecen 2 testigos que luego lo veremos en su momento, ¿no? Pero no hay ningún indicio en la Biblia que diga que estos van a ir predicando el Evangelio. ¿Vale? Simplemente que acompañan al Cordero, que han sido sellados y que por el contexto y por toda la terminología que ahí se usa, tiene que ver con personas que van a enfrentar una batalla espiritual. Pero Juan oye de estos 144.000, que yo creo particularmente que sí, que son
judíos convertidos. Perdón, voy a rectificar el término para no dar una mala interpretación. Son creyentes de origen judío, ¿vale? Son creyentes de origen judío. Por lo tanto, forman parte del pueblo de Dios. No son judíos como un pueblo aparte, diferenciado. Lo que sí es diferenciado es lo que viene ahora en el versículo 9. Por un lado están estos 144.000, pero Juan ve ahora una enorme multitud de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Así que estos 144.000, como número simbólico, indicando plenitud, indicando ese censo militar que va a ocurrir, es enumerar a todos aquellos que van a formar parte de un grupo especial, escolta del Cordero, como ese número simbólico, que son creyentes de origen judío. Ahora, hay una enorme multitud y Juan se encarga de decirnos. Y esta enorme multitud es de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Y era tan numerosa que no se podía contar. Aquí ya no dice había 2.300.000. No dice había 60 millones. Dice que era tan numerosa que nadie podía contar. Los 144.000 se podían contar, pero esto no se puede contar. Esa multitud, ese grupo diferenciado de esa gran multitud, son los que él va a describir ahora. Pero antes de pasar a describir a todos estos que están de pie también delante del trono y delante del Cordero, un apunte más de los 144.000 que se me ha quedado ahí en el tintero. Hay un aspecto importante que aprender de la función de estos 144.000 como número simbólico, y es que ellos van a enfrentar una batalla espiritual. Porque lo que ocurre en la tierra, hermanos, no olvidemos nunca que todo lo que va a ocurrir en la tierra ha tenido primero su contrapartida en el cielo. ¿Sí? Las cosas que ocurren en la tierra no ocurren al azar, ocurren con propósito, ocurren con un fin determinado. Y lo que ellos van a enfrentar es esa batalla espiritual, y Pablo nos lo dice también a nosotros. No tenéis batalla contra carne y sangre, no tenéis que luchar con el vecino, no tenéis que luchar con el presidente del gobierno, no tenéis que luchar con vuestro compañero de trabajo o compañero de trabajo que os está fastidiando, no tenéis que luchar con ellos. Vuestra lucha no es con ellos. Si alguien viene y te hace el mal, el problema no es con él. Vuestra batalla es contra principados, potestades, en lugares celestiales. No olvidemos eso. Que si Eva se enfada conmigo, me pone la zancadilla, me tira, mi problema no es con la Eva que yo veo. Mi problema es con aquellos principados, potestades que están influyendo en nuestro mundo. Y no olvidemos esto, hermano. Hay un mundo ahí arriba, espiritual, contra el que tenemos que luchar, que se manifiesta en la tierra, contra el que tenemos que luchar. Y tú dirás, pero Pablo dice que tenemos que resistir. Indudablemente, Pablo dice que nos armemos con la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, que nos revistamos con la armadura de Dios, pero tenemos una sola arma para atacar. Y es el Evangelio. Avancemos con el Evangelio y dice, de la paz. ¿Os dais cuenta? Hay una batalla, pero nosotros avanzamos con el Evangelio de la paz. Tenemos que revestirnos con el Evangelio de la paz y luchar nuestra batalla espiritual por el Evangelio de la paz. Lo tenéis en Efesios 6. Pero de pronto Juan nos habla de esta enorme multitud. Y es lo último que os quiero comentar. ¿Por qué habla de una enorme multitud que nadie podía contar? Pues son este término. Una multitud tan grande que nadie lo podría contar. ¿A qué os suena del Antiguo Testamento? ¿Suena al pacto con Abraham? ¿Recordáis? Abraham mira las estrellas. ¿Las puedes contar? Pues así será tu descendencia. Tan numerosa que nadie la puede contar. Serán como la arena del mar. No sé si alguien se ha parado a contar los granitos de arena del mar, ¿no? Eso es incontable. Miras al cielo en un campo abierto y te pones a contar estrellas y te pierdes, porque es incontable los millones y millones de estrellas que existen.
ese infinito, ¿no? Y la promesa que Dios le da a Abraham, a Isaac y a Jacob de que su descendencia sería incontable, es lo que finalmente se está cumpliendo aquí. Una multitud tan grande, tan numerosa, que nadie la podía contar. Y tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver Abraham con nosotros? Puesto que nosotros no somos judíos. Pues Pablo dice que el verdadero creyente es hijo de Abraham, ¿recordáis? Si leéis Romanos y leéis Gálatas, vais a ver que somos hijos de Abraham, por la fe. Es cierto que no hemos nacido con sangre judía, étnicamente no somos judíos, pero por la fe, sí, somos hijos de Abraham. Esto no podemos olvidar. Por lo tanto, lo que aquí se está cumpliendo es la promesa de Dios a Abraham de que su descendencia, de la cual somos también tú y yo ahora, no la descendencia física, porque además Pablo lo recalca y dice que sepáis que no es judío el que nace judío y el que se circuncida, ese no es judío, es un verdadero judío, es un verdadero israelita, el que es hijo por la fe. Además lo dice además muy claramente, y lo quiero citar para no equivocarme. Dice en Romanos 2:28, no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padre judío, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios, ¿no? Y luego en Gálatas 3:29, pues viene a afirmar lo mismo, ¿no? Que somos hijos de Abraham por medio de la fe. Así que esto es el cumplimiento del pacto que Dios hizo a Abraham, de que su descendencia iba a ser tan numerosa que nadie la podía contar. Ahora, ¿cómo están ellos? De nuevo, están de pie, delante del trono y delante del Cordero. De nuevo, tenemos esa referencia a que vestían túnicas blancas. Lo siento por lo del Barça, pero en el cielo vamos a ir de blanco. Así, ya, ¿no? Vamos a ir de blanco. Los del Barça pues tendrán que irse haciendo el cuerpo, ir haciendo el cuerpo, ¿no? Pero ya sabéis que la túnica blanca tenía que ver con la limpieza, con la victoria, una victoria que no se debe a sus méritos, una victoria que ellos no han ganado, sino la victoria que Dios les ha dado, la salvación que Dios les ha dado, y por lo tanto pueden estar limpios delante del Señor. Dice además que llevan en sus manos ramas de palmeras. ¿Os suena de nuevo esto? ¿A qué os suena? A la entrada del triunfal, ¿no? ¿Recordáis la entrada del triunfal de Jerusalén? Todos con palmeras. Y tú te preguntas, bueno, ¿y por qué no cogieron ramas de olivo? ¿Por qué no cogieron ramas de una morera que hubiera por allí? ¿O ramas de un sicómoro? ¿No? ¿Por qué cogieron ramas de palmera? ¿Me acompañáis mentalmente al Antiguo Testamento? ¿Recordáis las fiestas de Israel? Una de ellas era la fiesta de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos, lo que ellos llaman el Sukkot, ¿no? La fiesta de las enramadas, lo que hacían los judíos era salirse al patio de su casa, un patio grande que tenían, y ahí vivían durante 7 días. Vivían con lo necesario, no tenían los lujos de la casa, sino con lo necesario. Es como si fuera cazorro en estos días, ¿no? No tienen los lujos que, bueno, algunos, pero no tienen los lujos que te gustaría tener, ¿verdad? De tu lavado, tu ducha, tu agua, tu grifo para echarte agua directamente, tu nevera que te refresca tu hielo y tu tal, sino que, bueno, te baldeas, ¿no? Te baldeas, pero con tu cierta necesidad, ¿no? Y celebraban esa fiesta para recordar que Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, que Dios los había librado durante todo el desierto, había cuidado de ellos y habían vencido, ¿no? Y habían vencido al ejército egipcio y por fin estaban ya en su tierra, ¿no? Les recordaba que habían vivido durante muchos años en el desierto, con lo necesario, con lo justito, ¿no? Y esa fiesta les hacía recordar esto. Y llevaban, durante algunos días de la fiesta, llevaban en sus manos ramas de palmera, ¿no? Y para nosotros no es difícil ver una palmera, puesto que aquí estamos rodeados de palmeras, ¿no? Y sabemos, por lo tanto, a qué se refiere esto. Pero tenía el sentido de que había una fiesta, de que era momento de victoria, de que era momento de liberación, de que era momento de disfrutar de
eso que Dios había hecho con ellos. Por eso, aquí se habla de que ellos también llevan en sus manos ramas de palmera, simbolizando de esta manera que había victoria y que había celebración. Y gritaban con gran estruendo: la salvación le pertenece o viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y junto con ese coro está el coro de ángeles, que también están de pie, que ya lo hemos visto, que alaban al Señor, que se postran, rostro en tierra, y cantan esa bendición. Y me paro en uno de los 24 ancianos, que le pregunta a Juan: oye, ¿y estos quiénes son? Es como si alguien de nuestro hermano que ha venido nuevo viene aquí y nos ve aquí a todos y dice: ¿y estos quiénes son? ¿No? O yo le pregunto a él: oye, ¿estos quiénes son? Le pregunto a David: ¿todos estos quiénes son? Y me dirán: tú sabrás, si son de tu iglesia, ¿no? Pues es la pregunta que el anciano le hace a Juan: oye, Juan, ¿y estos vestidos de blanco quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Y Juan dirá: yo no sé, tú eres el que estaba en el cielo con ellos, yo no. Yo soy una persona que está recibiendo la visión, yo qué sé. Tú lo sabes, tú eres quien lo sabe. Y entonces le dice: estos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas y la sangre del Cordero. La gran tribulación. ¿Habéis escuchado esto, verdad? ¿Habéis visto películas sobre la gran tribulación? ¿Habéis escuchado sermones sobre la gran tribulación? Posiblemente. ¿Habrás leído sobre ella? La gran tribulación, Juan además usa un recurso en su idioma, en griego, para dar un énfasis. Es como si nosotros ponemos en negrita, ¿no? Y en subrayado y con fosforito ahí bien marcado. La gran tribulación. No es la tribulación, es la gran tribulación. De todas las tribulaciones, la más grande. De nuevo, cuando uno lee Apocalipsis, tiene que pensar cómo escribe Juan y si eso tiene alguna reminiscencia del pasado, ¿no? Y claro que la tiene, claro que la existe. Daniel capítulo 12, versículo 1, nos habla de que habrá un tiempo que va a venir sobre la tierra, un tiempo que dice Daniel lo siguiente: en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación, sobre Israel. Dice: entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Fijaos cómo lo llama Daniel: un tiempo de angustia. Luego Jeremías en el capítulo 30 lo vuelve a mencionar: un tiempo de angustia para Israel, para Jacob. Pero Jesús también lo menciona en el capítulo 24 de Mateo, y menciona que sobre la tierra va a venir una tribulación, 24-21, dice Jesús lo siguiente, hablando de todo lo que va a acontecer en el fin, dice: pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. Así que nos quede claro que sobre la tierra va a venir un periodo llamado Gran Tribulación, como nunca la ha habido en todo el mundo ni la va a haber jamás. Va a ser la madre de las tribulaciones, va a ser la mayor de las tribulaciones. Ahora, hemos leído en el 6:11 que habrá personas que van a morir como mártires y que se van a unir a aquellos que habían muerto ya, ¿no? Pero habrá después gente que muera como mártires y que van a sufrir durante esa gran tribulación. Ahora tú preguntarás, dime ya la respuesta que quiero escuchar. ¿La iglesia vamos a pasar por la gran tribulación? Porque somos la iglesia del Señor. Y nosotros no deberíamos pasar por ese periodo de tiempo. Claro, yo pensaba, desde nuestra comodidad de iglesia del siglo XXI,
una iglesia occidental, que estamos a gusto, que estamos bien, que estamos con nuestros aires puestos, que nos sentamos en la iglesia, que nadie nos molesta, que vamos por la calle y nadie... Decía un amigo mío, con razón creo yo, que van a venir tiempos en que va a ser difícil llevar una cruz en el cuello y hacer toples en las playas. Eso a lo mejor sobraba, ¿no? Pero va a venir un tiempo así, en que se van a complicar muchas cosas. Y va a venir un tiempo sobre la tierra difícil, muy difícil. Claro, cuando nosotros escuchamos el tema de la gran tribulación, nos asustamos, en cierto sentido, de lo que va a venir, pero decimos, bueno, es que la iglesia ya no está, porque algunos dicen, a partir del capítulo 4, la iglesia ha sido quitada de la tierra. Bien, está bien, es un punto de vista interesante, ¿no? Pero me da a mí que la iglesia sigue por aquí. Y me da a mí, por lo que vamos a ver, que la iglesia va a pasar por parte de la gran tribulación. Y tú dirás, pero ¿y entonces el rapto de la iglesia? Porque el Señor prometió que no vamos a pasar por la gran tribulación. El Señor nunca dijo que nos iba a quitar de la gran tribulación, sino que nos guardaría en la gran tribulación. No pasaremos el día de la ira. Va a llegar el momento en ese periodo de gran tribulación que no sabemos cuánto va a durar. Unos dicen que es 3 años y medio, otros que 7 años. Un periodo de tiempo indeterminado, pero va a llegar el momento en que la iglesia se va a ser quitada, porque ya lo que viene es terrible. Pero la iglesia va a ser guardada. Y de nuevo, toma esto como una posición particular, ¿vale? Si tú piensas que no va a pasar, no pasa nada, no hay ningún problema. Nos sentamos junto a la mesa del Señor y disfrutamos, ¿no? Pero bajo mi punto de vista y bajo mi estudio que he podido realizar, creo que la iglesia va a pasar por un tiempo de gran tribulación. Y para eso tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que estar preparados, porque no sabemos cuándo va a ser. Se puede desatar en cualquier momento. Los acontecimientos son así, ¿no? Y las cosas se suceden de esa manera. El Señor nos va a librar del día de la ira, porque cuando se abra el día de la ira del Señor, ahí ya su pueblo no va a estar, porque ya es todo desastre, ¿no? Ya son muertes, que ya todo es irremediable, va a ser la lucha con la bestia, va a ser la Magedón, va a ser el mundo. Pero va a haber un periodo de tiempo en que la iglesia va a pasar por parte de la gran tribulación, ¿no? Así que, si tú piensas que nos va a tocar pasar por la gran tribulación, como yo, pues tenemos que estar preparados. Ahora, si piensas que no, que el Señor nos va a llevar antes, perfecto, no hay ningún problema, pues porque estaremos en el cielo juntos, o antes o después, pero vamos a estar juntos en el cielo, ¿no? Así que esta gente que hay en el cielo dice, están saliendo de la gran tribulación. Han pasado por la gran tribulación, pero ya están saliendo. Ya han salido victoriosos, han salido lavados, han sido blanqueados, porque han blanqueado su ropa en la sangre del Cordero. Por eso dice, están delante del trono de Dios. Por eso pueden estar adorando al Señor. Y para mí hay algo clave en estos versículos finales, con esto quiero acabar. Versículo 16. Nunca más tendrán hambre ni sed. ¿Han pasado por hambre y sed? Sí, pero ya no lo tienen. Nunca más les quemará el calor del sol. ¿Han pasado por el calor del sol? Lo han pasado, pero ya no. Ya va a llegar el momento en el que esa tribulación que han padecido, ese dolor que han padecido durante cierto periodo de tiempo, ya nunca más les va a afectar. Yo siempre pienso esto todo verano cuando voy a Cazorla. Ya nunca más hago una excursión tan larga que me falta el agua, ¿no? Hemos hecho, no la larga del todo, pero una de 7,2 kilómetros para allá y 7,2 para acá, ¿no? Y había zonas donde la sombra no había ni una sombra, ¿no? Y hemos pasado calor viniendo y llega uno y ve la curva, ahí viene la fuente, y la fuente no llegaba, la fuente era 3 curvas más para allá, ¿no? Y tienes hambre, y tienes sed, y el calor te agobia, y el calor te quema, los que somos más blanquitos nos ponemos como cangrejos, y te agobias, y ves que no tiene agua, pero eso no tiene nada de comparación en intensidad con lo que estos están pasando, o han pasado. Hambre, sed y calor del sol. Nunca más van a tener hambre, nunca más van a tener sed, nunca más el sol les va a abrazar. ¿Y sabéis por qué? Versículo 15.
porque han lavado y blanqueado su ropa la sangre del Cordero. Y por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche. Y nunca me lo pasarán, porque el Cordero, versículo 17, el Cordero que está en el trono será su pastor. Y él nos va a guiar a manantiales de agua que da vida, y Dios secará cada lágrima de sus ojos. Nuestro triunfo, hermanos y hermanas, y el triunfo de estos que estarán en el cielo haciendo esto, esta gran multitud, no está en lo que ellos han conseguido, está en el triunfo del Cordero. No está en lo que ellos han conseguido, sino en lo que ha conseguido el Cordero. Porque la victoria nuestra es la victoria del Cordero, lo hemos visto en el capítulo 14. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Y nadie podía aprender ese cántico sino los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra, sacados de la tierra. Un pueblo que tiene victoria porque Cristo ha ganado la victoria. Un pueblo que puede adorar a Dios puesto que está delante del trono de Dios. Y no ha rendido su voluntad, no ha rendido su condición de pueblo de Dios, rindiéndose a otros dioses, rindiéndose al César de turno, rindiéndose a cosas que nosotros podemos poner primero que el Señor. Sino que hemos vencido porque el Señor ha vencido. ¿Y sabéis cómo vence el Cordero? Lo sabéis, ¿no? ¿Cómo venció el Señor? Muriéndola. Y esta gente vence muriendo como mártires. Y esa es nuestra victoria, hermanos y hermanas. El saber que nuestra victoria es la victoria de Cristo. Que podemos triunfar puesto que Cristo ha triunfado. Y esa multiforme gracia de Dios se manifiesta en la multiforme multitud que ahora le adora. Gente de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, del Perú, de Bolivia, de Ecuador, de España, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Sudáfrica, de Oceanía, de Australia, gente de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, podremos juntarnos delante del Cordero y alabarle y decir: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Una multitud lavada, una multitud que ha blanqueado sus ropas a la sangre del Cordero. ¿Recordáis el himno, hermano? El 42 de nuestro himnario antiguo. ¿Has hallado en Cristo la gracia y el perdón? ¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? ¿En la fe descansa de tu Redentor? ¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? Y dice el coro: lávame por piedad, por amor, límpiame con tu sangre, Cordero de Dios, y mi lengua agradecida cantará alabanza. ¿Qué dice? Bendición y amor. ¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? ¿Ha sido tu ropa blanqueada en la sangre del Cordero? ¿Te ha dicho el Señor: lávame? Si es así, estaremos en el cielo juntos, sin hambre, sin sed, sin agobio del calor, con nuestras lágrimas enjugadas, no se tiran las lágrimas. El Cordero, que es nuestro pastor, nos va a guiar a manantiales de agua que da vida. Nos podremos refrescar. Dejaremos de sufrir. Y Juan acaba con el versículo 1 del capítulo 8. Cuando el Cordero rompe el séptimo sello, hay silencio en todo el cielo durante una media hora. Hasta ahora, hasta el capítulo 7, ¿qué hemos escuchado en el cielo? Cánticos, estruendos, adoración, alabanza, fiesta, gente gritando: la salvación viene de nuestro Dios. Pero de pronto, silencio por media hora. Hay quien hace un chiste muy feo, que ya no voy a comentar, sobre por qué hay media hora de silencio en el cielo. Un feo no, un machista, ¿no? Hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. ¿Y sabéis por qué hay silencio en el cielo durante media hora? Porque Dios va a intervenir con juicio sobre la tierra. Ese momento en el que, como dice el Salmo, el Señor se ha levantado, calle delante de él toda la tierra.
Es el momento de estar en silencio. Es el momento de escuchar a Dios. Es el momento de ver lo que Dios va a hacer sobre la tierra. Y ahora la pregunta final es esta. ¿Estamos escuchando el silencio de Dios? ¿Estamos escuchando que Dios va a intervenir en la historia? Y cuando Él intervenga, ¿dónde estarás tú? ¿Estarás de pie? ¿O estarás como estos que dicen, ¿quién podrá mantenerse en pie? Judas, capítulo 24, que ahora cantaremos, nos lo recuerda. ¿Me ayudáis? Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios sea bendición, honor por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, ¿quién podrá mantenerse en pie? Y decimos, el pueblo de Dios podrá mantenerse en pie delante del Cordero, delante de su trono, delante de su gloria y encima con gran alegría. Así que gocémonos, hermanos, con estas palabras y que el Señor nos ayude ahora también en el tiempo de adoración. Y si alguien no ha sido limpiado en la sangre del Cordero, si alguien no ha blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero, es el momento de hacerlo. Es el momento de venir a Cristo y decir, Señor, lávame por piedad y límpiame. Amén. Los hermanos músicos nos acompañan para cantar